continuar hablando del problema de la culpa. Esa es la segunda parte del sermón que empecé la semana pasada. Y como empecé la semana pasada este sermón, no lo terminé, me parece. Les dije que iba a ser en dos partes y esta es la segunda parte. Antes de empezar con la continuación del tema, la semana pasada hablé de tres aspectos de la culpa. Hoy voy a hablar de otros tres aspectos de la culpa. Aunque antes de empezar a meterme dentro de la idea, quiero dar otras ideas que pueden ayudarnos a entender cómo es la situación práctica dentro de este tema. La primera idea que tengo aquí es que las víctimas se pueden volver los villanos. Víctimas se vuelven villanos. En una situación hace tiempo que escuché de un niño que fue abusado por otro niño, y después de que este niño fue abusado, él empezó a abusar a otros niños. Es algo común entre las personas que son víctimas de algún tipo de abuso que suceda esto. Su culpa les hace reaccionar y decir: si a mí me pasó, yo voy a hacérselos a otros. Desde infantes, desde pequeños, desde jóvenes, adultos, hasta grupos completamente grandes como los judíos, por ejemplo. Los judíos sabemos que fueron victimizados por los nazis, mataron aproximadamente 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, quizá por la culpa de los países que dejaron que sucediera esto, les permitieron tener un lugar donde poder habitar en paz, aunque no fue tan en paz porque estaba ocupado por otro grupo. Entraron, tomaron ese lugar, se posesionaron de él, y después de posesionarlo de él, ahora ellos pretenden exterminar a un grupo que está al lado de ellos. Hace poco, el año pasado me parece que fue, llegó un grupo llamado Hamas y entró en Israel matando aproximadamente 1,200 israelitas y llevándose cautivos 250 para extorsionar a Israel. Israel no se quedó con las manos vacías y dijo: me voy a desquitar de esto. Y hasta el momento ha matado aproximadamente 40,000 palestinos. De 1,200 que mató Hamas a 40,000 que el Estado judío ha matado de palestinos, incluyendo mujeres y niños en ambos lados. Hay un pasaje en la Biblia que habla, por ejemplo, que dice: ojo por ojo y diente por diente. Eso lo conocemos todos porque de alguna manera lo hemos escuchado en algún momento. Ese texto no tiene que ver con la venganza. Véngate y desquítate de tu coraje que tienes. Y por supuesto el pueblo de Israel tiene todo el derecho de acabar con aquella gente que entró a destruirlos jamás. Pero tantos inocentes que están muriendo. Cuando digo este texto, estoy enfocando de que este texto dice que no te vengues más allá de lo que te hicieron a ti. Si alguien te lastima un ojo, dice: si tu venganza es o la justicia tienes que aplicarle a la otra persona, no puedes más que sacarle un ojo, no puedes sacarle los dos ojos y quitarle los brazos y quitarle las piernas. No puedes hacer todo eso porque nada más es ojo por ojo y diente por diente. Pero la culpa les hace posiblemente, como al niño que fue abusado, decir: a mí me lo hicieron, yo lo puedo hacer también. Y al final de cuentas Dios va a traer justicia para estas personas. Otra idea: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que uno tiene en su propio ojo. Cuando una persona que tiene culpas trata de acallar sus culpas, puede fácilmente ver en otros lo que en él está. Voy a poner un ejemplo que también es un poco drástico. Estoy hablando de cosas drásticas el día de hoy. Un candidato político hace unos años atrás catalogó a los mexicanos, hablando específicamente de
pueblo mío, mexicano, yo soy mexicano también, aparte de americano, ¿sí? Diciendo que éramos traficantes, que éramos criminales y que éramos violadores. Dijo, tenemos que taparle la entrada a todos los traficantes, criminales y violadores. Este candidato político fue juzgado en este año que está corriendo y fue encontrado un criminal y fue encontrado un violador. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que uno tiene atravesado en su propio cuerpo. ¿Sí? La última idea. ¿Sí? En el primer sermón hablé de una solución final. ¿Sí? Hablé cómo desde los tiempos de Caín y Abel, la gente ha tratado de callar su disconformidad o su culpa, tratando de acabar con otras personas. Hablé cómo Caín persiguió a Abel, a Jezabel persiguió a Elías, a Saúl trataba de matar a David, y tantos y tantos y tantas historias se repiten así. El día de hoy no tengo buenas noticias para la comunidad inmigrante. Se está promoviendo políticamente como la principal causa de que podría llegar al poder un partido político actual, que los inmigrantes son el culpable de todos los males de Estados Unidos. Escuchan a los diferentes exponedores y dicen eso. Los inmigrantes son los culpables. Ellos traen vicios, ellos traen drogas, ellos traen delincuencia, la situación económica, y es que están tratando de buscar también alguna causa que les quite a ellos la culpa y no reconocer sus propios pesares y estar acusando a otros de lo que ellos han fallado. Si fueran tan justos, regresarían las tierras a sus dueños originales, que son los indios americanos. Pero no hay justicia. Estamos en un mundo donde la culpa hace que la gente no sea tan justa. ¿Sí? Entonces, la semana pasada, como te dije, hablé de la culpa y el descaro. Como la gente dice, la culpa no existe más, es inventada por la religión, es inventada por la cultura judía, hay que acabar con los judíos, por eso decían los nazis. No existe más. Si un joven va a la universidad, empieza a tener relaciones sexuales con el sexo opuesto o el mismo sexo a veces y se siente mal, puede ir al psicólogo de la universidad y decirle, me siento mal por lo que estoy haciendo. El psicólogo definitivamente va a tratar de convencerlo de que la culpa no es real, de que es algo normal, de que las personas actúen así. Y aunque le trate de convencer todo lo que pueda con toda la información moderna que tienen, la persona va a salir de ahí y va a seguir sintiéndose culpable, porque la culpa está dentro de nosotros como una conciencia que fue puesta por Dios desde que nosotros fuimos formados. Dios pone en cada hombre la culpa, no pone la culpa, pone una conciencia que nos hace saber lo que es bueno y malo. Hablé del orgullo, diciendo que Satanás es el principal ser que cayó por el orgullo, y por el orgullo ahora no se rinde, sigue tratando de traer a toda la gente con él. Hablé de la culpa y el miedo, no sé si recuerdan la historia del pato, ¿sí? Un patito que el niño mató con su resortera por equivocación, porque nada más estaba practicando a ver qué pasaba, a ver si tenía puntería, y sí lo mató. ¿Sí? La niña, su hermanita que estaba ahí con él, le empezó a manipular, diciendo, el papá le decía, a la mamá le decía, lava los trastes, y el niño decía, no, le toca a mi hermana, y la niña decía, sí, te toca a ti, recuerda al pato. ¿Sí? El niño decía, oh, sí, me toca lavar, me gusta lavar los trastes, me gusta barrer afuera de la casa, me gusta limpiar, me gusta, y todo le gustaba por el pato. ¿Sí? Hasta que dijo, el pato ese, mamá, maté el pato yo, pero fue un accidente. ¿Sí? Entonces ya tuvo la oportunidad de liberarse. Entonces la culpa, voy a seguir hablando de la culpa. ¿Sí? La culpa es una emoción que surge cuando una persona ha hecho algo incorrecto o ha violado sus propios principios éticos o morales.
Si tú mismo has hecho algo incorrecto, lo vas a sentir en ti mismo. No te lo tiene que decir nadie, no te lo tiene que afirmar nadie, tú lo has hecho. Y la forma de manifestarse, si hubiera una palabra que se tradujera como un sinónimo de culpa, sería autocastigo. Yo lo hice, yo me voy a castigar yo mismo. Y se puede reaccionar de diferentes maneras a la culpa que las personas sienten. Hay síntomas emocionales como ansiedad, remordimiento, tristeza, autocrítica, o venganza, vergüenza, perdón. Ansiedad, se siente nervioso, está volteando para todos lados para ver si no lo han encontrado. Remordimiento, aunque se siente arrepentido, pero no el arrepentimiento correcto. En la Biblia hay dos clases de arrepentimiento. El primer arrepentimiento lo encontramos en la historia de Pedro. Pedro fue un hombre que negó a Jesús, lloró y dice la tradición que tenía hasta surcos en el rostro por tanto que estaba llorando. Las lágrimas le hicieron hasta surcos en el rostro. Pero siguió predicando y se levantó. Eso se llama arrepentimiento verdadero, número uno. Número dos, la otra palabra que es arrepentimiento sin sentirlo y sin cambiar se llama remordimiento. Le podemos poner el ejemplo de Judas. Judas, cuando se dio cuenta que había matado, que había sido instrumento para que mataran a su maestro, agarró las monedas que le habían pagado, 20 monedas de plata, me parece que había sido 30 o 20. 30 monedas de plata, sí. Las tomó, no era por codicia, era codicioso el hombre, era un ladrón, robaba del bolso de los discípulos, pero no era por, se había arrepentido el hombre, pero un arrepentimiento que solamente fue un remordimiento. Se sintió mal, fue a regresar el dinero, no se lo recibieron y él lo aventó dentro del templo y dijo: este dinero no me quema en las manos, no es mío. Sí. Y después Judas fue y se ahorcó. Su remordimiento no le dio tiempo para arrepentirse. Su remordimiento no lo hizo sentir mal. Es una de las principales causas del suicidio, es el remordimiento o la culpa. Se sienten culpables, le fallaron a Dios, le fallaron a sus padres, le fallaron a la iglesia, le fallaron al esposo, le fallaron a la esposa y tienen que actuar de esta manera en algunas ocasiones. También es connotativos, o sea que uno tiene que también pensar en eso continuamente. Si una persona tiene culpa, está continuamente obsesionado por lo que ha hecho, no puede parar de pensar en eso que ha hecho. Es como, no sé si han escuchado la palabra rumiar. Rumiar es que como una vaca que come un poco de pasto, lo mete a sus intestinos, lo saca de sus intestinos y lo vuelve a masticar, lo vuelve a meter, lo vuelve a sacar y se llama rumiar eso. Sacarlo y meterlo, sacarlo y meterlo, lo mastica de nuevo y de nuevo y de nuevo. Eso es la culpa. Posiblemente si tú tienes esa clase de situación, estás bajo la culpa, bajo condenación, una autoacusación. También hay síntomas físicos cuando la persona no nada más es en la mente, es en los sentimientos. También si una persona tiene mucho insomnio, puede ser una razón la culpa. Está pensando en lo que ha fallado. Si una persona está fatigado sin ninguna razón, puede ser la culpa. Si también una persona tiene dolores continuos de cabeza o dolores musculares, según los psicólogos, puede ser la culpa. ¿Sí? Y también hay síntomas de conducta. Hay una evasión. Si una persona es culpable, regularmente va a tratar de evadir a las otras personas. Yo me doy cuenta de eso fácilmente cuando alguien que está asistiendo a la iglesia regularmente y participando, de repente deja de asistir y deja de participar. Y le busco y no me contesta las llamadas. Y le mando mensajes y hasta después de un tiempo me contesta, si no es que ya me bloquearon. ¿Sí? Así se manifiesta la culpa.
para no seguir escuchando, aunque no tengo nada que decirle, no tengo nada que criticarle, no tengo nada que alegarle, no tengo nada que pedirle que haga, simplemente llamarle para saber cómo está, sin ninguna otra razón. La persona no contesta porque posiblemente está viviendo bajo una culpa. También hay un aislamiento, no nada más al pastor, sino también de otros. Si una persona está continuamente aislada, es una buena posibilidad de que está viviendo bajo culpa. ¿Sí? Y por último, compensación excesiva. Cuando digo compensación excesiva, estoy diciendo de que la persona puede tratar de compensar a los otros, y por eso puede haber una persona que esté en la iglesia dando hasta lo último para que la iglesia siga adelante, y uno dice, lo está haciendo porque ama al Señor, pero puede ser que lo está haciendo porque su culpa que tiene de tantos años le hace ser de esa manera, le hace participar, le hace tratar de levantar a la otra persona. ¿Sí? Aunque hay diferentes tipos de culpas, hay una culpa que se llama culpa real y una culpa imaginaria. Las culpas reales todos las conocemos, ¿sí? Es más, bueno, voy a poner una pausa en las culpas reales y voy a hablar de las culpas imaginarias. Las culpas imaginarias son cuando una persona ha sido violada en su infancia por un papá, por un tío, por un abuelito, por un pariente, por un vecino, por alguien que era respetuoso para él, alguien que era autoridad para él o para ella, y él fue violado o violada. Y la persona se siente de que él o ella tuvieron la culpa. Y no es la culpa de nadie que haya sido violado de niño, no puede ser su culpa, pero no le quita a nadie la mente la idea de que fue su culpa. También se puede ver en los niños que han vivido el divorcio de sus padres. El niño puede pensar, fue mi culpa que mis padres se divorciaron. Y los padres peleaban entre sí todo el tiempo, ninguna culpa tiene ese niño o esa niña, pero ellos dicen, fue mi culpa. Y se sienten culpables de lo que ha pasado. Son diferentes maneras de ver. Y la otra cosa, esas culpas que son imaginarias, no son reales, no tienes que cargarlas, no es tu culpa que hayas vivido esa situación cuando eras niño y que no podías tú decidir nada, no podías entender qué estaba pasando. Pero por otro lado hay las culpas reales, donde la persona puede llegar al extremo de que se sienta, dice la palabra de Dios, con una mente cauterizada. Creo que es la palabra correcta, cauterizada. Que solamente todo lo que hace es para continuo al mal. Se ha vuelto tan malo que ya ni la maldad le sabe. Encontramos, por ejemplo, en estos casos, a mujeres que venden sus cuerpos en las calles, o a hombres también últimamente. Cuando una persona, no tiene nada de malo la relación sexual entre un hombre y una mujer, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. El matrimonio está Dios diseñado, la relación sexual, para que se manifiesten en todo su esplendor y que puedan disfrutarse uno al otro. Alégrate con la mujer de tu juventud, le recomienda Salomón a los hombres de su tiempo. Pero fuera de esa etapa, cuando el hombre y la mujer se encuentran, se dan un poco de sí mismos, se dan su aprecio, se dan su cariño, y una mujer no puede darle el aprecio y el cariño a 100 hombres en un año. Ni un hombre puede darle aprecio y cariño a 5 o 10 mujeres en un año. Se puede disfrazar de diferentes maneras esa relación. El día de ayer estaba hablando con un varón que me hablaba de su hermano, y le decía, ¿y cómo está tu hermano? Me decía, pues bien, ya tiene 5 mujeres, bueno, ha tenido 5 mujeres, y quién sabe si esta última le dure. O puede ser también el caso de un asesino de esos que cobran por matar a otros. Han tenido ya la mente cauterizada. No se puede asesinar a alguien sin sentirlo en tu corazón, en tu conciencia, en tu mente, en tu alma. Pero esas personas se han vuelto tan oscuras y
que no quieren sentir y que se obstruye la mente para sentir que ya no les cuesta por unos cuantos pesos matar a un vecino. Hace poco entrevistaron a uno en la televisión en México, trato de seguir las informaciones de México, iba a matar a un periodista, falló, está en la cárcel, y le preguntan, ¿qué es lo que sientes de estar aquí? Dice que no pude matar al periodista ese. ¿Y qué más sientes? Hablando un poco más de él, ¿no te da tristeza cuando muere alguien? Sí, me da tristeza cuando matan un perrito en la calle o un gato que sale en las noticias y yo mando dinero para ayudarles. Es más, le he comprado tenis a los niños o zapatos de fútbol a los niños de mi calle y he llevado a Acapulco a las familias y ha hecho mucho bien, tratando de acallar su culpa, pero sigue matando gente. Si es que le permitieran, ahora está en la cárcel. Un asesino puede tener una culpa tan grande que ha callado su alma. Traficantes que envenenan niños han callado su alma para hacer lo que quieren hacer. Y entro en el aspecto número 4 de este tema de las 6 diferentes formas de tratar la culpa. Punto número 4 es desestimar la culpa como cultural. Es la forma más conveniente de escapar en una sociedad que está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Es cultural. ¿Sí? Vas a la universidad, pues todas mis amigas se acuestan con otros muchachos y no tienen ningún problema. Y todos mis amigos andan tras las muchachas y se van al bar y se meten drogas y hacen toda clase de maldad y no hay ningún problema con eso. Es cultural. Ya el que no piensa así, dicen ellos, son ancianos, son viejos, son religiosos, pero nosotros debemos de disfrutar la vida. Ayer también estaba en unos 15 años, me la paso de fiesta en fiesta últimamente, no sé qué. Y yo le decía eso a las chicas, que la gente de nuestros días está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que tenía que guardarse ella, sin importar lo que las amigas, la influencia de las amigas le dijeran. La culpa ha tenido dificultad para empezar a surgir en una sociedad postmoderna, pero en cualquier cultura que una persona vaya, se va a dar cuenta de que siempre hay cosas que aunque la gente haga, aunque la gente permita, aunque la gente observe en la televisión o en la sociedad misma, sabe que está incorrecto, porque tenemos una conciencia que Dios nos puso para decirnos lo que está correcto e incorrecto. Hay una historia que voy a comentarles, más bien son 2 historias. La primera es moderna. Camboya. En Camboya hay una obra de teatro que se llama Un asesino en la tierra, así se llama, un asesino en la tierra. ¿Sí? O sea, tú vas a Camboya, te sientas ahí en un teatro callejero, puede ser, porque es tan popular y tan conocida esta obra que donde quiera se pasa. ¿Sí? En esta obra, ¿sí?, un campesino se casa con una joven muy bella y jovencita, los jovencitos los dos del mismo pueblo, se enamoraron, se casaron. Un día el campesino con su esposa joven, recién casados, iban a visitar a otra aldea. En la otra aldea, en el transcurso de la otra aldea, se encuentran con el hijo del rey, el príncipe. El príncipe, cuando se cruzan con ellos, ¿sí?, con séquito y todo lo demás que tenía ahí aislado, el príncipe le echa el ojo a la chica y dice: tráigamela para mi harem, va a ser una concubina mía. Le gustó a la chica. Se la arrebatan al campesino. El campesino, no teniendo cómo poder pelear contra tantos soldados, decide no darse por vencido e ir a hablar con el rey. ¿Sí? Y le pregunta al rey, le dice al rey, hace su queja: su hijo me quitó mi esposa. El rey, que era un consentidor, dice: no, mi hijo no te pudo haber quitado tu esposa. Si tu esposa se fue, fue por su propia voluntad. Entonces dice:
yo quiero a mi esposa de regreso. El campesino con humildad, pero a la misma vez con firmeza, porque amaba a su esposa. Este campesino hace que las leyes empiecen a moverse y deciden que sí merece la pena ser escuchado y profundizado el tema. Mandan a llamar al príncipe y mandan a llamar a la chica que se había robado al príncipe. Cuando llegan ahí, el príncipe dice: ella quiso venirse conmigo, ¿sí? Y había amenazado a la chica diciéndole que si ella confesaba lo que había pasado, su esposo y toda su familia iba a morir. Y la chica estaba amenazada. Entonces le preguntaron a la chica: ¿te fuiste con el príncipe por tu propia voluntad? Y la chica obviamente responde: sí, fue por mi propia voluntad. El campesino no podía creer eso que estaba escuchando y pide misericordia y pide ayuda. Uno de los sacerdotes de aquel lugar tiene compasión de él y dice: yo me gustaría que fuéramos un poco más allá de esta confesión y buscáramos la verdad. Y él dice: acabo de hacer un suero de la verdad. Y ese suero funciona, que en 10 minutos ya tenemos una respuesta. Y le dijeron a ellos: bueno, van a tener 5 minutos cada uno con la chica para hablar en un cuarto separado, y después de que surjan los 10 minutos, regresen aquí los dos. El sacerdote, astutamente, había puesto un barril ahí en ese cuarto, ¿sí? Con un jovencito adentro que iba a escribir todo lo que ambos dijeron, ¿sí? Antes de eso, quiero hacer una pausa de otra historia que también habla de un suero de verdad, ¿sí? Está en la Biblia, está en Números capítulo 5. En este libro de Números capítulo 5 se menciona la historia de que si algún hombre celoso, muy celoso, acusara a su esposa de que, no sé si entiende la expresión, le pone cuernos. Esa es una expresión mexicana, no sé si no es mexicana y no es de Ecuador y de otros países, pero así le pone cuernos a su mujer, ¿sí? Estaba seguro de que lo había engañado, la podía traer al sacerdote y la ley decía que había que apedrear a esa mujer, ¿sí? Pero si la mujer decía: no, nunca le he puesto cuernos, nunca le he engañado a mi marido, se iba a enfrentar a una ceremonia que se trataba de tomar un suero de la verdad. Este suero de la verdad, la idea era que tomaba un poco de tierra del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar sagrado que tenían los judíos en el desierto, la ponía en un jarro, le ponía agua a ese jarro, la agitaba bien y luego escribía en un cuero, ¿sí? En un cuero, porque no tenían papel en aquel tiempo, un pedazo de cuero, un pedazo de animal disecado donde se podía escribir, y algo así como que si yo he engañado a mi esposo, nunca tenga un hijo y que mi vientre se hinche. Y tenía que la mujer, le iban a decir esas palabras y la mujer iba a decir: amén, que así sea. Tomaban ese pedazo de cuero, lo quemaban, lo hacían cenizas, y esas cenizas se la echaban al jarrito ese de agua con tierra. Y dice en la historia de la Biblia que si la mujer tomaba el agua esta que le daban y su vientre se hinchaba, era culpable. La culpa puede hacer que en la vida de los hombres y las mujeres tenga repercusiones en sus cuerpos físicos. Pero si fuera inocente, no iba a pasar nada con ella, no se le iba a hinchar el vientre y nada más. El único problema es que tenía un marido muy celoso. Era el único problema, no la podían dejar. Se regresaban a su casa y vivían felices por el resto de su vida. Pero siguiendo con la historia que les estoy comentando de Camboya, en esa historia, entonces él sabía que no era el suero, porque el suero no hay tal suero de la verdad para ellos. 5 minutos el príncipe le recordó todo lo que le iba a hacer a su marido si ella decía que sí, cierto. Y después llegó el hombre
otros 5 minutos con la mujer y le dijo, la mujer le explicó que la habían amenazado, que ella no quería que lo mataran a él y a toda su familia. Ella decía, si es que me dijeran que me iban a matar a mí, yo no tenía problema, pero me dijeron que te van a matar a ti y yo te quiero tanto que no quiero que mueras. Por eso estoy aceptando esa culpa. Se pusieron de acuerdo, está bien, nos vamos a separar entonces, porque no podemos permitir que toda mi familia muera, decía el hombre. Pero salieron de ese lugar, regresaron con el rey. El rey escuchó ambas historias. Bueno, escuchó primero que decían otra vez, reafirmaron lo mismo, pero el sacerdote dijo, hey, tengo a alguien más, tráigame el barril ese, y trajeron el barril. Miren, aquí está un joven que escuchó todo lo que ambos dijeron, dinos qué fue lo que escuchó, y lo había apuntado. El príncipe le dijo que le amenazó de muerte para ella y para su esposo y para sus hijos y para su familia si no la aceptaba. Y el campesino lo único que hizo fue decirle, yo te amo y acepto lo que tú decidas. El rey, sí, era el rey. Dice esta obra de teatro que lo que dijo fue, maten a todo aquel que crea la historia del sacerdote, incluyendo al sacerdote, y mataron a todos. Y ahí se acabó la historia. Una historia triste, una historia que demuestra que la maldad está gobernando al mundo. Sin ninguna traba, sin ninguna impedimento de justicia, no hay posibilidad de que alguien piense o sepa más del rey. Tristemente, este país a lo mejor estamos yendo en esa dirección donde al mero de arriba se va a llamar casi rey, ¿sí? Y va a hacer lo que se le dé la gana, sin importar lo que tú puedas hacer justamente para defenderte. Eso es lo que estamos llegando, cuando la culpa está ahí y parece que culturalmente todo es aceptado. Cualquiera puede empezar a actuar según las leyes de un país en la manera que quiera, protegido por la misma ley para actuar en pecado. La quinta cosa, la excusa de inocencia o la culpa. Es fácil negar, yo no lo hice, no sabía que tenía que hacerse, no sabía que había pasado. No tenía la intención de hacerlo, yo no sabía, y ponemos la excusa de que yo no sabía. Tenemos que saberlo de alguna manera. Hay una historia también similar, el rey David, el rey Saúl. El rey Saúl también toma un papel que no le correspondía. Dios había puesto sacerdotes y reyes. Sacerdotes eran unos, reyes eran otros, profetas eran otros. Y había un profeta que se llamaba Samuel que tenía que ofrecer holocaustos. Y el rey dijo, yo soy el rey. A mí nadie tiene que decirme qué hacer y cómo hacer las cosas. Yo soy el rey. Levantó el propio altar para adorar a Dios, siendo que no era el papel que le tocaba. No esperó al profeta, no lo esperó al sacerdote. Dios lo juzgó gravemente. Y no solamente el rey le pasó eso, también le pasó a otro hombre, ¿sí? Llamado David. Pero eso quiero llegar ahora. ¿Sí? Quiero llegar al último punto, ¿sí? A la gracia de Dios, a entregar nuestra culpa. ¿Sí? La historia de David es un ejemplo de eso. ¿Cómo se puede quitar la culpa de uno? Este hombre, según la Biblia, su historia es que era rey, tenía 50 años, había conquistado reinos, había conquistado varios países, había conquistado todo lo que se podía conquistar en aquel tiempo, lo había conquistado él. Era un hombre importante y famoso, 50 años, en su fuerza y vigor de un hombre maduro con todo tipo de éxito. En lugar de ir a la guerra, dice la Biblia, se queda en su casa y sin hacer nada, como alguien que está aburrido de lo que tiene que hacer, se va para arriba en el día de su azotea, de su casa, y he estado en Jerusalén, y Jerusalén es como cerros, muchos cerros.
Entonces las casas están casi encima de unas de otras. Entonces la gente que está más arriba, que es el palacio regularmente, puede ver fácilmente las casitas de abajo y los techos de abajo. Entonces se asomó a uno de esos techos y vio una mujer muy hermosa, tan hermosa que le llenó su ojo, le llenó su alegría, la mandó a traer. ¿Y qué mujer no se pone contenta de que el rey la mande a llamar? El rey, no nada más el marido que tiene, el rey, el mero vino por David, tuvieron relaciones sexuales y todo iba bien, no se hubiera pasado nada, sino es que la mujer resultó embarazada. Pero el marido tenía tiempo de que había ido a la guerra, entonces no podía ser el marido. Entonces piensa David, ¿y cómo le hago ahora para sacar de este problema? Manda a llamar al marido de la guerra. Mándame a Urías, Eteo. Era griego el hombre, no era turco. Etea era parte de Turquía en ese tiempo. Llega Urías el Eteo. ¿Cómo están las cosas por allá? Le pregunta, como si no pasara nada. Le da un detalle completo de lo que está pasando en la guerra. Se cayó eso. Y le dice, ok, buen reporte, ve a tu casa y disfruta a tu mujer. ¿Sí? Queriendo, bueno, va a tener relaciones, va a pensar que es suyo, tú es su hijo, y no va a pasar nada. Pero Urías el Eteo se quedó a la puerta de su casa, ahí tendió su manta que tenía como colchón, ahí se acostó y no entró a su casa. Y le dicen eso al rey, el joven que mandaste no entró a su casa. Y lo manda a llamar, ¿qué pasó? ¿Por qué no entras a tu casa? Dice, yo no soy más que ninguno de los capitanes y generales que hay en el ejército de Dios. Ellos están durmiendo en el suelo, allá en la tierra, en el desierto, y yo quién soy para dormir dentro de mi casa. Yo no soy más que ellos, yo voy a quedarme aquí en la puerta de la casa hasta que me mandes de regreso. El rey dijo, este está más difícil que lo que pensaba. Ok, ven. Pues emborrachó, pero ni borracho entró en su casa. Y dijo, se pone más difícil, ¿ahora qué hago? Y le manda una carta, ¿sí? Hace una carta a David. Le dice, dale esta carta en persona en la mano del general. ¿Sí? Regresa al campo de batalla, Urías el Eteo. Se la da al general, el general la abre y lee lo que dice. Lo que dice es una sentencia de muerte. ¿Por qué la sentencia de muerte? No lo iba a matar el general. Le dijo a este que lleva la carta, ponlo hasta mero enfrente de la guerra. Vayan y ataquen al enemigo. Y cuando esté lo más duro de la guerra, toquen retirada. ¿Sí? Y seguro lo van a matar. No era él, no era el general, no era David el que lo mataba, eran los enemigos los que lo iban a matar. Pasó eso, salió de la guerra, le tocó lo más duro a Urías, se retiraron todos y mataron unos cuantos de ahí y a Urías también. El general le mandó una carta, ya hice lo que me dijiste y asunto arreglado. Ya no existe ese problema. David se frotó las manos, trajo a la mujer y empezó a convivir con ella como su esposa. Llegó un profeta. Este profeta, profeta de Dios, quiso hablar con David. David quería quedar bien con Dios. Pasa por favor, adelante, ¿qué quiere el profeta de Dios? El profeta le dice, tengo una historia que quiero contarte, quiero que me hagas justicia. Y dice, dime qué puedo ayudarte, profeta de Dios. Y el profeta de Dios empieza a decirle, había un hombre que tenía muchas ovejas, estaba lleno de ovejas. Y de repente vino una persona, un amigo suyo, y se le antojó hacer una barbacoa, algo rico, una comida. Y en lugar de comer una de sus ovejas, fue y le quitó al vecino suyo la única oveja que él tenía. Se la quitó, la trajo, la sacrificó y se la dio al fulano que la vino a acompañar. ¿Qué crees que se debe de hacer en este caso? Y el rey, con mucha justicia, como
como las gentes que tienen culpa. Responde, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Y el profeta de Dios le dice, ese hombre eres tú. Y es que no sabe que cuando uno se señala, a 3 que le señalan a uno, ese hombre eres tú. Y el rey ahí cae de rodillas y se pone a llorar. He fallado contra Dios. Dios se dio cuenta, otros no se dieron cuenta, no todo el pueblo lo sabe, unos cuantos lo saben, pero Dios sí lo sabe y me ha juzgado. Y ahí escribe uno de los salmos más increíbles que hay en la Biblia, Salmo 51. Fíjate lo que dice. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mis pecados están ante tus ojos. Contra ti, y ahí habla algo que no sé, parece que no fue contra Dios, fue contra Urías, fue contra su mujer, fue contra el pueblo de Israel, pero no contra Dios. Pero él reconoce que cualquier pecado que el hombre hace es contra Dios mismo también. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame o límpiame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán esos huesos que has abatido. No te fijes en mis pecados, más bien borra mis maldades, mis rebeliones. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Esa es una oración que tú podrías decir también. Dios mío, crea un corazón limpio. Renueva, o sea, vuelve a sacar el espíritu que había en mí, el espíritu de rectitud. El espíritu que antes tú promulgabas, antes decías que tenías y que en algún momento lo perdiste. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación. Déjame que me vuelva a gozar en la casa de Dios. Déjame que me libre, quite las culpas que tengo en mi corazón y déjame estar limpio delante de ti. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores de tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclame tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclame tu alabanza. Aún si yo te ofreciere sacrificios, eso no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son del espíritu quebrantado. O sea, aquella persona que se rompe y dice, sí he pecado contra Dios. Tú, Dios mío, no desprecies al corazón contrito y humillado. Por tu verdad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradas entonces con los sacrificios que merecen, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Y por último dice, por tu bondad trata bien a Sión. Por tu bondad trata bien a nosotros. Por tu bondad trata bien a tú, quien sea que tengas culpa. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarán entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos, ofrendas quemadas, se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Es que aquí es la quinta parte, el sexto punto. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento es dicen en inglés, amazing grace. How sweet the song. Que perdonó a un wretch like me, a un pecador, a un infeliz, a un mendigo, a un hombre malo, a una mujer mala, a alguien como yo. Dios le perdonó y tuvo gracia para consigo. Ese canto lo escribió un hombre, John Newton parece que llamaba, 1700 más o menos. Había crecido cerca del mar, Londres.
Su papá era capitán. Entonces desde los 11 años empezó a trabajar en los barcos. En la juventud ya era un declarado hombre de negocios, pero de los negocios de llevar esclavos de África a América y a Europa y a otros lugares. Era un esclavista. No le importaba ir y cazar hombres y mujeres y niños de color oscuro para llevarlos y venderlos como animales. No le importaba transportarlos de un lugar a otro, y donde más de la mitad de estas personas transportadas morían por las condiciones inhumanas con las que eran llevados, amarrados como animales en los cuellos, sin darles de comer o agua, o suficiente agua o suficiente comida. Morían por cantidades. Más fueron los que murieron en el mar que los que llegaron a estos países, incluyendo México también. Él se dedicaba a eso. A los 23 años se enfrentó con una tempestad a tal grado de esa tempestad que pensó que estaba a punto de la muerte, y pidió misericordia a Dios. Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador, soy lo peor del mundo, estoy caminando en la maldad, estoy actuando. Era negocio políticamente aceptable. Era un negocio donde los países apoyaban ese tipo de negocio, pero sabía él en su mente que estaba algo incorrecto. Le decía a él: déjame, Señor, déjame tener una oportunidad. Dios tuvo misericordia de él en esa tormenta. Pudo sobrevivir. Salió de la tormenta, fue a estudiar teología, se graduó como un clérigo anglicano a los 38 años, y a los 38 años escribió este canto: Amazing Grace, how sweet the sound. Qué hermoso ese canto, que salvó a un pecador como yo, que no merecía nada. Y no es el único que ha hecho esto. El apóstol Pablo, un hombre que perseguía y mataba a la gente, escribió también palabras hermosas que después de un momento los voy a empezar a recitar también. No hay un salmo más hermoso que este salmo, Salmo 51. Contra ti y contra ti he pecado. Esto no es una oración barata de autojustificación, es un reconocimiento de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que necesita hacer el hombre para poder alcanzar esa gracia? Simplemente creer que Dios puede perdonar tus pecados. Rendirte a Él, humillarte, quebrantarte ante Él. Y es algo que es diferente, este tipo de idea es diferente a cualquiera de las religiones que tú puedas tratar de buscar como solución para la culpa. El hinduismo, por ejemplo, habla de que si tú tienes pecados, bueno, no te preocupes, te vas a morir y vas a reencarnar. Y puede haber miles de reencarnaciones hasta que se te cure y se limpie el pecado. ¿Sí? Reencarnación es la solución para ellos. Para los musulmanes, pues nadie sabe, dicen ellos. No sabemos si se puede perdonar pecados porque solo Dios sabe. ¿Sí? Entonces, no sabemos. En el cristianismo sí se puede saber que Dios te perdonó tus pecados. Puedes estar seguro de que Dios te ama. Puedes saber de que Dios ha escuchado tu plegaria y puede limpiar tu conciencia. Pero he sido de lo peor, pastor. Sí, ahorita voy a mencionar algunos versículos como de, por ejemplo, Hebreos. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas que pide ahí que nos liberemos: del peso y del pecado que nos asedia. Del peso no es dinero, no voy a cobrarles ahorita, no se preocupen. ¿Sí? El peso son las culpas que tenemos nosotros, que no nos dejan caminar en la voluntad de Dios. Tienes que liberarte de ese sentido de que tú has fallado, de que tú has mentido, de que tú has engañado, de que tú has traicionado, y ya no volverlo a hacer, venir ante los Señor y decirle: me arrepiento de mi pecado. Y arrepentimiento significa simplemente un cambio completo de dirección
la dirección correcta. Nada más eso significa. No puedes arrepentirte y seguir caminando por el mismo camino. Arrepentirte es cambiar de dirección y empezar a caminar el camino correcto. Arrepentirte es dejar tus cargas ahí de la cruz. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Traemos nuestras cargas pesadas en la cruz y llegamos ante la cruz, dejamos nuestras cargas y el Señor nos limpia de los pecados, pero decimos, pero mira, mejor déjame llevar esta culpa también conmigo, y esa también, ahorita me las llevo, ¿sí? Y nos llevamos todavía algunas culpas, no todas, porque ya dejamos unas cuantas, pero no todas. Pero Dios te perdona completamente todas las cargas que tienes y no tienes que volver a recoger ninguna. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Fijémonos la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el aprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y por último versículo. Aquí está. Colosenses 2:13. Apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que mandó a matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Él les ha perdonado todos sus pecados, y puedes repetir conmigo esa palabra, todos sus pecados. ¿Cuáles quedan fuera de eso? ¿Cuáles no entran dentro de ese todos sus pecados? Dios te puede perdonar todos tus pecados y ha anulado el acta de decretos que había contra vosotros, que era adversa. Lo quitó en medio y lo clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reconocer y aceptar lo que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos reflexionar de nuestro corazón de qué pecados todavía andamos cargando que no tenemos que cargar. Necesitamos, si tenemos que disculparnos y reparar los daños que hemos hecho a alguien, háganlo también. Si tienes que mandarle una carta a alguien diciendo, perdóname por haber fallado en esto y aquello y todo lo demás, puedes hacerlo. Perdonarte a ti mismo también. Y buscar apoyo si es que tienes alguna iglesia que te pueda apoyar. Satanás, cuando nos acusa y quiere engañarnos, empieza haciendo que los pecados que nosotros vamos a cometer parezcan nada. Mira, eso lo hace toda la gente culturalmente, ¿sí? Eso no es tan malo como el otro vecino, ¿sí? Nos justifica eso y lo hace muy pequeño el pecado. Pero cuando estás tú delante de la cruz, ahí el acusador, esos pecados pequeños que tú hiciste, ahora se convierten en gigantes. ¿Cómo puedes estar delante de Dios y mira todo lo que hiciste? Los pequeños que tú te convenció de que eran insignificantes, ahora te dicen que son montañas que tú no puedes pasar para poder adorar a Dios. Pero la cruz rompe todas sus maldiciones. Jesucristo puede limpiar tu conciencia y hacerte una persona diferente, una persona que viva en victoria y en gozo. Vuélveme el gozo de mi salvación. Si alguno de ustedes todavía no tiene el gozo de salvación, es un buen momento para hacerlo, decirle, yo dejo mis cargas en la cruz de Cristo, y si Satanás viene y me recuerda eso que hice en el pasado, yo le voy a recordar que Jesucristo ya murió por mí en la cruz y que soy perdonado y limpiado por su sangre. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no nos confiamos completamente en Dios a partir de hoy?